Lo decíamos antes de la pausa, vamos a hacer con una entrevista en vivo un análisis de la economía nacional actual y con tal motivo nos acompaña una persona oriunda de nuestra ciudad que hace mucho tiempo está residiendo en Capital Federal. Fabián Utin, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Darío, un gusto estar Igualmente. Fabián Utin es justamente periodista especializado en la parte economía. Es recibido hace muchos años, justamente, presidente de Capital Federal por las cuestiones particulares, privadas, pero más allá de hablar de la cuestión privada, de lo que es la laboral, hablar de esta cuestión, qué pasa con la economía argentina a partir de estos últimos cambios, qué significa el cambio en el gabinete económico, cuál es la gestión, cuál es el rumbo que intenta dar esta gestión nacional a la economía argentina. Bueno, claramente el hecho de que se haya producido un cambio en el Ministerio de Economía, más algún cambio más en el Banco de la Nación, es una clara señal de que el rumbo que se estaba encontrando no era el deseado. De alguna manera creo que este primer año que transcurrió del gobierno, en lo económico, las expectativas no se colmaron de ninguna manera para las expectativas que el mismo gobierno tenía y creo que mucho menos la gente, ¿no es cierto? ¿Había una gestión, había un proyecto económico, había un proyecto de gestión de gobierno? Yo creo que lo hay, lo hubo en el primer año y lo hay para adelante, pero de alguna manera quedó un poco opacado, por ahí no tan a la vista de todos nosotros, porque se intentó aplicar un gradualismo en la economía. No provocar políticas de shock en este primer año y intentando lograr 2 o 3 objetivos primordiales, que en su momento fueron el levantamiento del cepo, después el arreglo con los llamados holdout o fondos buitres, y como punto fundamental la lucha contra la inflación. El intento de luchar contra la inflación se podía hacer de 2 maneras, aplicando políticas de shock o aplicando políticas graduales. En el primero de los casos, que no fue el aplicado, traería como consecuencia costos sociales mucho más elevados que aplicándolo con políticas graduales. Las políticas graduales generalmente tienen resultados a mediano plazo. Por eso se hace imperceptible por ahí las mejoras que pueda haber. De todas maneras, los resultados de mediano plazo no se avisoran como los esperados. De alguna manera porque hubo que tomar medidas como aumento de tarifas, como subas de impuestos, como quitas de retenciones a algunos productos, que atentaron contra la baja de la inflación al principio. Particularmente digo que la lucha contra la inflación me parece que es primordial. Es un mal endémico en la Argentina, sí, que contagia de mala manera todo lo que se intente lograr o desarrollar, con el agregado que culturalmente nos hemos acostumbrado a convivir con ella. Eso provoca que hemos tenido por décadas niveles de inflación altos, sí, algunas veces reconocidos por los servicios de estadísticas como el INDEC y muchas veces escondidos detrás de las estadísticas. Pero los resultados no se lograron por la suba de tarifas, por las expectativas, y eso trajo la no llegada de las famosas inversiones de las que se avisoraban para este primer año, ¿sí? ¿Y cuál es el lineamiento que intenta dar el presidente Macri a este año de gestión? Es un año especial, es un año electoral, seguramente están viendo cuál es la receta que aplican en base a las elecciones. Sí. Yo creo que como todo año electoral tiñe cualquier programa económico, sobre todo en la Argentina, donde las expectativas electorales siempre son muy fuertes. Somos una democracia relativamente joven, desde la vuelta en el 83, con lo cual las elecciones siempre son un impacto de, como dicen los americanos, wait and see, esperar y ver. Y a nosotros nos va a pasar de vuelta eso. Tuvimos un primer año donde todo fue muy lento y un segundo año que, además, como las elecciones son en octubre, casi llegando a fin de año, va a pasar algo parecido, donde creo que no va a haber grandes cambios. Indudablemente el gobierno de Cambiemos está intentando llevar adelante políticas graduales y está muy confiada en lograr esos objetivos y que en algún momento de este año se empiece a visorar ese cambio. ¿Y cuáles serían esos cambios? ¿Y cuál es la política que plantea incorporar? Creo que para este primer cuatrimestre están muy esperanzados en un nivel de cosecha que, si bien ya sabemos que no va a ser récord, no, tanto por área sembrada como por rindes, por efecto meteorológico. Hubo una mejora en los precios que lo va a compensar de alguna manera. Hoy tenemos unas hojas que están en casi $400, que serían 4.200 pesos para el productor local.
Un primer cuatrimestre donde va a intentar que el ingreso de dólares venga por ese lado, y los 8 meses restantes la idea es lograr una inflación por debajo de los 20 puntos, que de alguna forma sería una muy buena señal. Sería una muy buena señal una inflación de alrededor del 20%, que si bien es muy alta para cualquier país del mundo como para nosotros mismos, sería una señal de tendencia al menos. Y la previsibilidad de una inflación en baja, más un dólar que estaría controlado todo este año, provocaría cierta certidumbre en los niveles de lugares de decisión de inversión, que haría venir las tan ansiadas inversiones que todos necesitamos, ¿no es cierto? Ya que mencionabas el tema agropecuario, ¿cuáles son las expectativas que debe tener el productor para este año? Yo creo que el productor tiene que tener muy buenas expectativas, muy buenas expectativas. Hay algunos pro y algunos contra. Por ejemplo, creo que los pro juegan más a favor. Entre los pro creo que está un nivel de precios razonable, vuelvo a repetir, unas hojas cerca de $400, una diversificación en la producción a partir de la cosecha anterior, de la última y esta, que tiene que ver con, hemos vuelto a ver los campos sembrados de cosas que habíamos dejado de ver, como el sorgo, como mucho más maíz, como el trigo, producto de la quita de retenciones, lo cual también hace que el riesgo se vea compensado ante inclemencias climáticas o de precios, porque la diversificación ayuda. Eso por un lado a favor. La baja de la inflación podría traer también créditos más baratos, ¿sí?, para producir. Y por el lado de los contras, la economía mundial está lenta. La economía mundial también se está enfriando. Hay una China que ya no crece a niveles de 8 o 9% anual, que era el gran comprador mundial. Tenemos por otro lado el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, que es lo que en economía se denomina a veces el cisne negro, esas cosas impensadas que pueden ocurrir. Porque las inclemencias climáticas son, por ejemplo, una cosa pensada. Ahora, el triunfo de Donald Trump es un favor que juega en contra. ¿Y significa que es un retroceso para la economía argentina? Y más en especial a partir de las medidas que está tomando proteccionistas. Sí, en la teoría sí. En la teoría debería ser medidas negativas que nos deberían impactar de mala manera. De mala manera lo pongo entre comillas porque Estados Unidos, volviéndose proteccionista, está provocando una fortificación del valor del dólar a nivel mundial, que en su momento el debilitamiento del dólar fue lo que produjo la suba de los commodities. Vieron que en un momento dado, en la última década, tuvimos un dólar débil en el mundo que provocó que tanto los cereales, las oleaginosas, el cobre, el carbón, el petróleo, todo subiera. Ahora estamos en el proceso inverso, si bien nos amesetamos en valores bastante razonables. Y por otro lado, la suba de la tasa mundial. La suba de la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos es una tasa de referencia que por ahí no es para nada familiar a nosotros en el día a día, pero créanme que nos impacta absolutamente a todos. Es la tasa que rige el valor del dinero en el mundo. Es el dinero que hoy la Argentina necesita a partir de haber cambiado la política económica y haber decidido reducir la emisión de pesos para combatir la inflación y fondearse con préstamos internacionales de tasas razonables. Esos préstamos internacionales son fundamentales para infraestructura nacional, para recrear la actividad de la construcción, o sea, la parte en la que el Estado se vuelve protagonista de la actividad económica. Un país que no tiene desarrollo en infraestructura está condenado a una economía que no crece, y eso un poco fue lo que nos pasó estos últimos años, ¿no? Llegó un momento que la demanda era excesiva, fondeada por la emisión de pesos contra productos que no se estaban produciendo, lo cual provocaba la suba y por ende la inflación. El tema de ¿cuándo va a reactivarse la economía? Porque esta gestión llegó con una promesa que a los 6 meses sí iba a haber un cambio en la cuestión económica. Se pidió un esfuerzo a la población, la gente lo aceptó. Posteriormente se dijo que esos 6 meses se trasladaban a fin de año. Sí. ¿Cuándo llegará? ¿En este semestre? ¿En el otro? El factor de las elecciones es un factor que va a pesar. Yo por ahí en Buenos Aires tengo la suerte de por ahí charlar con gente que toma decisiones y la duda hay si va a haber si bien no es una elección presidencial, queda más que claro para todos, está la incertidumbre si va a haber un cambio en la opinión de la gente que demuestre un poco de desazón o opinando en forma negativa a las ilusiones que se crearon al principio y que provoque de que el que tiene que decidir no tenga claro si va a haber un Congreso en contra de leyes que intente el Poder Ejecutivo llevar adelante en base a las ideas económicas que tiene, si va a haber obstáculos, si todo se va a lentizar.
Pero de todas maneras yo confío, ya hay algunas mínimas señales de crecimiento, hay indicadores como en la construcción privada, hay indicadores, bueno, el campo es el que pica en punta siempre, primero, tanto en producción como en tecnología. Hay 2 o 3 indicadores que estamos, el consumo de energía, ¿sí? El consumo de energía industrial me refiero, mínimos indicadores que por ahora están mostrando al menos una detención a la caída y un mínimo cambio de tendencia. Obviamente debería manifestarse por un trimestre más para que consideremos que ese crecimiento es real y no simplemente lo que se denomina el rebote del gato muerto, ¿no? Que es ante una caída muy brusca, un mínimo rebote que simplemente lo que hace es recrear ilusiones que no son y volver a caer. Deberíamos esperar. Yo creo que a mitad de año podríamos ya estar diciendo la Argentina está empezando a crecer, aún con las incertidumbres políticas, ¿no es cierto? Ahora se está hablando mucho porque hoy entra en vigencia esto de los precios transparentes, los pagos, la posibilidad de pago en cuotas o en efectivo. Estas últimas medidas económicas, ¿van a repercutir en el bolsillo del asalariado? Yo creo que sí, de alguna manera sí, porque en un país donde tenemos alta inflación, que todavía no está controlada, si bien yo creo que se está lentizando de a poco, la posibilidad de comprar en 12 cuotas es fantástica, es muy aprovechada por la gente. Pero no tenemos una sociedad que está totalmente bancarizada. No. Tenemos muchísima gente que está por fuera del sistema bancario. De hecho, tenemos un nivel de empleo negro que es bastante elevado, pero es mucha gente que sí es consumidora. La posibilidad de comprar con dinero en la mano, obteniendo descuentos, ¿sí?, es una posibilidad que hasta ahora no teníamos. O sea, estamos viviendo en una cosa muy loca, en un espejismo donde comprar en cuotas tenía un valor y ir con el dinero en la mano tenía el mismo valor. Creo que hoy mucha gente que está por fuera de los sistemas bancarizados, que está dentro de la fuerza laboral pero no está identificada, que es lo que llamamos el empleo negro, que tenga la posibilidad de con su dinero obtener descuentos de 10, 15 o 20%, diferencia de precio en los artículos, al comprar con dinero, creo que es una medida más que acertada. Bueno, Fabián, te agradecemos estos minutos para el canal, aprovechando que estás unos días de vacaciones aquí. En mi querida Victoria. Así es. Sí, sí, es que agradezco y yo también agradezco mucho la posibilidad de charlar con ustedes y hacerlo en mi pueblo, ¿no? Y agradecer la invitación y estar en contacto con la gente de Victoria, que tanto quiero y que sé que mira mucho este noticiero de ustedes, que basta caminar por las tardecitas, noches en Victoria y uno ve por las ventanas las casas que siguen abiertas, que los que vivimos en Buenos Aires, aunque seamos de acá, nos seguimos sorprendiendo, y ver cómo aparecen las caras de ustedes en los televisores, en los living y en los patios, y eso es muy, muy agradable y muy reconfortante. Bueno, Fabián, gracias nuevamente. No, por favor, un gusto. Igualmente. Gracias a todos. Vamos nosotros a una pausa aquí en Contacto Local, luego continuamos con más información.